En este espacio dedicado a la política, la sociología y el trabajo social, no podíamos dejar pasar por alto sin comentar un acontecimiento de gran importancia como son las pasadas elecciones celebradas en Cataluña, que rompieron, a pesar de muchos, el consenso constitucional. El futuro está por clarificar y es demasiado pronto para hacer valoraciones, pero hay una serie de hechos que dos expertos van a analizar. El catedrático de la UNED, Ramón Cotarelo, habitual colaborador de nuestro programa, es uno de ellos. Hola, pues nada, aquí estamos con el profesor Jaime Ferri, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense, al que he conseguido pescar y me ha hecho un sitio en su agenda, porque es un reconocido especialista. Hizo la tesis doctoral sobre el Senado y es un reconocido especialista en cuestiones de comunidades autónomas. Así que las recientes elecciones catalanas, que tanto están dando que hablar, hasta el extremo de que pues puede haber incluso algún procedimiento judicial por medio, pues nos animan a hacer este encuentro. Nadie mejor que Jaime. Jaime, muchas gracias por asistir y venir a esta... Muy amable, pero yo no me considero especialista, ni de esto ni de nada, ¿eh? Pues debieras, porque de hecho lo eres. Aparte de que, en fin, si se materializa esa promesa de algún dirigente político de llevarse ese Senado a Barcelona, pues ya te veo haciendo los bártulos y presentándote allí. Escucha, no me siento especialista, pero lo cierto es que el tema territorial me gusta y me parece que es muy importante en España. Explica la historia de España perfectamente. Pero totalmente, es decir, todos los conflictos españoles son conflictos territoriales, ¿no? Sí. Casi todos, ¿no? Se explican perfectamente por el territorio, por la disputa territorial. Sí. Hombre, yo no creo que la historia de nuestro país se agote en eso, pero desde luego es fundamental. La prueba es que prácticamente no ha dejado de haber conflictos territoriales nunca. Es más, la propia idea de España está vinculada a una especie de fusión, ¿no? de coronas y este asunto de el Reino de Aragón, Castilla, etcétera, y las consecuencias que ha traído. Y de divisiones. Yo creo que en te lo voy a contar ya directamente, en este conflicto que tenemos con Cataluña, estas elecciones plebiscitarias que no lo son, pero sí lo son, que al final sí se ganan unos y otros, hay que dar un paso adelante. En estas circunstancias, en lugar de dividir, lo que hay que hacer es crecer. Y con una propuesta, además, que ya está hecha, que viene desde el siglo XIX. Aquí lo que hay que hacer es proponer a Portugal que se una a España. Y la capitalidad de España, la capitalidad de la Federación Ibérica, en Lisboa. Sí, y eso nos daría un paso adelante. Pero bueno, quizás sea materia de otra conversación. Sí, más bien, porque, claro, eso es tocar palillos complicados, ¿no? Si te vas y le dices a los portugueses que... porque, por cierto, hay un porcentaje muy elevado de portugueses que consideran la posibilidad de volver a España, más que de españoles unirse con Portugal, sí, ciertamente. Pero eso al mismo tiempo también levanta muchos temores y, sobre todo, muchas suspicacias exteriores. Excuso decir cómo se iba a poner Inglaterra, para la cual Portugal es una especie de elegante colonia, ¿no? No. Y eso además, sí, hombre, si el iberismo es una propuesta tradicional en España de siempre, ¿no? Galeuzca, en definitiva, miraba también a una especie de confederación ibérica, ¿no? Pero ahora lo que nos encontramos no es con una propuesta de unión, sino con un claro proceso de segregación que mañana se va a materializar con la declaración del señor Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Bueno, ¿qué opinión te merece a ti el resultado de esas pasadas elecciones autonómicas en Cataluña? ¿Crees que el independentismo va a triunfar o no? No, desde luego, si se comportan los actores principales como se vienen comportando, alientan ese independentismo. Pero entiendo que es todo, de alguna forma, impostado, es todo ficticio.
en realidad no hay ese interés verdadero por parte de los principales líderes de Convergencia realmente en independizarse. Lo que quieren es, de alguna forma, entiendo yo, tener esa reivindicación para ocultar otra serie de cosas. De la misma forma que el Gobierno y el Partido Popular entiende que su oposición le granjea votos en el resto de España y que debe decir que no a cualquier posibilidad que no sea la de mantener el status quo, mantener la ley como está. Y es todo impostado, no es real. No es real, es de alguna forma ficticio. Y además descorazonador, porque hay gente que sí que se lo cree. Tanto una cosa como otra. Tanto la independencia como la unidad inquebrantable. Mira, yo no sé, a mí me parece que el espíritu independentista ha calado muy fuerte y está muy extendido en Cataluña, muy extendido, mucho más de lo que el conjunto del Estado supone, ¿no? Y luego la tesis esa de que en definitiva el independentismo es una cortina de humo, yo creo que ya no funciona. O sea, no estoy diciendo con esto que Convergencia, cuando existía Convergencia y Unión, fuera más limpio o menos corrupto que puedan ser los partidos en España, el PP o el PSOE en Andalucía, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que si realmente eso fuera así, ya lo sabríamos, porque además lo han investigado. Bueno, deben de haberlo investigado ya hasta en el cielo del paladar, ¿no? Y no le han sacado nada, claro. Bueno, no me da la impresión de que nos olvidamos de algo muy importante, que es la génesis de este proceso en su último tramo. Porque hace 15 años el independentismo catalán pues era testimonial y de repente, a partir de la reforma del Estatuto de 2006 y todos los acontecimientos que han venido posteriormente, la negativa del Partido Popular, el cepillado del Estatuto que propició el señor Guerra como presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, y después a mi modesto entender, malhadada sentencia del Tribunal Constitucional del 2010, ha provocado un aumento exponencial y ha metido el proceso en una deriva que yo creo que ya no tiene solución, me parece a mí. No lo sé, mañana empiezan a juzgar al señor Mas y veremos qué es lo que pasa. Mañana va a declarar. Va a declarar. Sí, perdón. Pero yo también creo, y eso es lo que he dicho, que hay mucha gente que verdaderamente se lo cree. Verdaderamente se cree que su salida, su solución es la independencia, que no cabe otra. Lo que yo creo es que los líderes que han conducido a esa situación no se creen verdaderamente en esa solución. No lo creen verdaderamente. Pero es hacer un juicio de valor. En todo caso, lo que es cierto es que el conflicto se incrementa y se hace más patente, yo creo que a partir de la reforma del Estatut, y cómo se conduce todo aquello, la mayoría que lo aprueba, que al final sea Convergencia y Unió quien da los votos para que se lleve adelante, el cepillado de la Comisión Constitucional y sobre todo la sentencia. La sentencia es determinante. Luego hay un hecho, todavía, después de la sentencia, gobernando el señor Mas, que viene, después de ganar las elecciones, a Madrid a hablar con el señor Rajoy y a solicitarle un cambio en el modelo de financiación. Y es en plena época, recién llegado Rajoy a la Moncloa, de la crisis, y Rajoy dice que no hay posibilidad de cambiar nada. Aquello es cuando Mas, en la primera conferencia de prensa en la propia Moncloa, empieza ya con todo el discurso de independentismo, de separación, etcétera, etcétera. Es sumar situaciones que lo que hacen es incrementar los partidarios de la independencia en Cataluña. Sí, mira, yo no sé, conozco el problema, creo que bastante razonablemente bien,
porque me interesa mucho, claro, creo que además forma parte de nuestras preocupaciones y nuestro deber enterarnos de esto, tratar de comprenderlo y buscar vías, ¿no? Yo no puedo aceptar eso de que los dirigentes que están al frente de este proceso no crean verdaderamente en él, porque eso supone acusarlos de embusteros y mentirosos, y no me parece el caso. Creo que el señor Junqueras, al contrario, que en cuanto habla se emociona y hasta llora. Es un hombre sincero, creo. En fin, esto de todas formas es irrelevante. Y lo mismo le pasa a Mas, ¿no? Creo que Mas es un ejemplo a mí me gusta compararlo con el general de la Rovere, aquel señor que acaba adoptando un papel en el que al principio no creía porque cambia sus convicciones, ¿no? Mas es un político de la derecha catalana, neoliberal, que de repente se ha encontrado al frente de un movimiento que lo lleva adelante como el mar la espuma, ¿no? Pero es que esto hace falta referencia a los políticos, porque este movimiento tiene una base social muy fuerte. Tiene una base social muy fuerte en la parte de la sociedad española más articulada socialmente. Esto de que haya una Asamblea Nacional Catalana, que haya una Unión Cultural, que haya una asociación de municipios por la independencia, que haya una organización como Sumate, que son partidarios de la independencia castellanohablantes, todo esto habla de una densidad de relaciones de la sociedad civil apostando por la independencia, suponiendo un fundamento que empuja a los políticos y por lo tanto les saca el proceso de las manos. Fíjate que cuando los, nacionalistas españoles residentes en Cataluña se dan cuenta del problema que es esto de que sea la sociedad civil la que esté, orientando el movimiento, organizan la sociedad civil catalana, le llaman. Uh-huh. Su dirigente tuvo que dimitir porque se demostró que había estado utilizando una cuenta falsa en Facebook para insultar, amenazar y vilipendiar a los dirigentes. ¿Por qué? Porque esa es una sociedad, es una asociación prácticamente muerta, si tiene 200 militantes. Y suma cuánta gente está en Òmnium Cultural, cuánta gente hay en la Asamblea Nacional Catalana. Bien, cada vez que hacen un llamado a voluntarios para organizar sus actos, son decenas y cientos de miles las gentes que van. Claro, descalificar ese movimiento diciendo que los dirigentes no creen en lo que dicen es muy fuerte. Y creo que si no entendemos en sus justas medidas los problemas, es muy difícil que los resolvamos. No, diría dos cosas a esto. Primero, no es que el juicio de valor que hago es similar a lo que tú consideras. Lo que pienso es que se han visto arrastrados por las circunstancias de toda esa serie de organizaciones de la sociedad civil, perfectamente nacidas, etcétera, etcétera, que arrastran hacia esa situación, de las manifestaciones tan importantes que ha habido en Barcelona. Eso es lo que ha hecho que el ideario político de Convergencia fuese virando y siendo similar al de Esquerra Republicana, que de siempre ha manifestado su interés en la independencia. Convergencia no. Convergencia es de estos últimos tiempos. Eso es a lo que me refiero. No sé si Mas lo pensará en serio o no. Da igual, se ha visto arrastrado por esa situación. Y no le queda más remedio si quiere seguir como líder en todo este proceso. Veremos qué es lo que sucede. Claro, pero fíjate. Es muy auténtica, yo creo que la sociedad catalana que demanda esa independencia. Es muy real. Es muy real. Pero también es cierto que el plebiscito presentado por Mas, los votos de uno y otro segmento, pues son por muy poco superiores los que piensan que no debe de hacerse la declaración unilateral de independencia, como bien ha sabido leer la CUP. No se debe hacer ahora. Pero eso no significa que la sociedad está muy fragmentada, muy fraccionada en dos bloques. Mira, a casi 2 semanas de esas elecciones, estas composiciones de lugar tienen poco sentido. Que si la CUP, que si no, que si otra vez con que si los votos, que si no sé qué. Pero fue una victoria total del independentismo, total.
Claro, hombre, claro. Me decía un señor, hablando de esto, dice, bueno, no me extraña nada, claro, que el independentismo pues tenga tanta fuerza porque tiene el apoyo de la Generalitat y otras organizaciones. Digo, claro, claro. Y los otros señores tienen el apoyo del Estado español, que es mucho más poderoso, tiene todos los medios de comunicación a su servicio, tiene las Fuerzas Armadas, tiene los jueces, tiene de todo, y tiene incluso la posibilidad de hacer trampas. Porque el dejar 200.000 ciudadanos catalanes sin derecho, sin poder ejercer su derecho de voto, fue una trampa. Eso es así, hay que reconocerlo, ¿no? Claro, entonces no se pueden equiparar, no son lo mismo, no valen lo mismo, no significan lo mismo. Y claro, tienes una sociedad claramente derivada hacia el independentismo, frente a una respuesta del Estado, a su vez claramente represiva, que niega todo diálogo y que a las propuestas de acomodo, pacto y negociación responde con los tribunales de justicia. Claro, si uno coge un manual cualquiera de ciencia política de estos que estudia cómo se forma un líder, cómo se organizan los líderes carismáticos, pues lo primero que te dicen es que si usted quiere un líder, empiece por hacer un mártir. Empiece por hacer un mártir. Empiece por reproducir el hecho de que el señor Mas tenga que ir a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia el día del aniversario del fusilamiento del señor Companys. Y claro, si hay una cosa torpe, pues obviamente es esa, ¿no? A mí la torpeza me parece en todo caso que está en lo que tú acabas de mencionar. No negarse a negociar, negarse a pactar, negarse al diálogo. Y desde luego el ente superior, que es el Estado, es el mayor responsable. Yo lo que no sé es si también algunos independentistas, sabiendo que eso es así, que les proporciona votos, también están dispuestos a no hablar, a romper la baraja inmediatamente. Pero esto solamente se puede arreglar hablando entre unos y otros, y viendo una solución que no puede ser otra que de carácter federal, que al fin y al cabo eso es federación, pacto. Sí. Coedus es pacto. Yo me temo, sí, el federalismo, la propuesta de los socialistas, ¿no? Pero me da igual que sea quien sea, no sí, no lo digo por supuesto, porque... pero el hecho es que tiene nombres y apellidos, o sea, son los socialistas porque los otros, unos porque les parece poco y otros porque les parece mucho, no la consideran, ¿no? Lo que sucede es que da la impresión de que llega tarde. Llega tarde mal y a rastras, porque ni los propios socialistas, al menos en lo que yo conozco y tengo leído de sus trabajos y de sus proyectos, tienen muy claro de qué están hablando cuando hablan de federalismo. Y da la impresión, por lo demás, de que este independentismo, este resurgimiento del independentismo, cuestiona el pacto fundamental de la transición, hace obsoleto el federalismo porque lo configura como una especie de sucedáneo del café para todos otra vez. Y eso es lo que me da la impresión de que en Cataluña no se acepta. En Cataluña hay claro, ya creo yo, modestamente, en el ámbito independentista, una clara determinación de conseguir una vieja ambición que viene de los tiempos medievales. España, Cataluña, aeque principaliter. Es decir, de igual a igual. Claro, eso el resto de las regiones españolas no lo va a tragar nunca. Es decir, que le vayan a decir a los andaluces que, mire usted, España se compone de todos los territorios de régimen común y Cataluña, pues eso va a costar, por eso se hizo el café para todos, ¿no? Pero, claro... Yo creo que el café para todos no se hizo tanto por eso, por los deseos en aquella época de la población, de la sociedad, sino por los deseos de la élite. En España, el mayor proceso de descentralización que se ha llevado a cabo es el que llevó a Aznar. Es el que transfirió a todas las comunidades autónomas la sanidad y la educación. ¿Y en razón de qué? De igualar a todo el mundo, para descafeinar a los que ya tenían esas competencias. Cataluña, País Vasco, Galicia, Valencia, Canarias, Navarra, etc. En todo caso,
yo estoy de acuerdo con lo que dices de que hay que reconocer el hecho diferencial catalán y además de manera explícita. Y eso se puede hacer. Se puede hacer. Entre otras razones, se puede hacer porque no es absolutamente toda la población de Cataluña la que quiere la independencia. Hay un sentimiento de esa naturaleza que yo creo que hay que respetar, pero no es todo el mundo. Y hay que negociar para que todo el mundo, de alguna forma, se pueda sentir satisfecho, hasta cierto punto. Sí, ese es el alma misma, el espíritu mismo de toda negociación, ¿no? Que todas las partes queden razonablemente satisfechas, de forma que la negociación se cierre siempre con un beneficio mutuo. Pero es difícil. Muy difícil. Articular esto después de todo lo que ha llovido y después de todo lo que ha pasado. Si tú mismo lo acabas de decir, sí, lo que quieras, Aznar, etcétera, café para todos. Y café para todos era, como siempre, algo en contra de los catalanes. Claro, muy bien. Algo en contra de los catalanes, algo en contra del catalanismo, algo en contra de la permanente reivindicación de singularidad catalana, a la que hemos de reconocer que tienen perfecto derecho, entre otras cosas, porque llevan cientos de años reclamándolo. Uh-huh. Y cuando una cosa tiene esa consistencia, esa historia, esa tradición, empeñarse en lo contrario, es decir, inaugurarse como ministro de Educación diciendo que hay que españolizar a los niños catalanes, demuestra que no tiene uno ni idea de dónde está. Ni idea. Y que entra uno en la cacharrería como el elefante, a destrozarlo, pensando que las cosas no tienen consecuencias. Y, por desgracia, las tienen. Llega un momento en que los acuerdos son imposibles, porque ya nadie te va a comprar nada. Pero ¿quién va a comprar dentro del independentismo una propuesta federal hecha por el señor Rubalcaba, por ejemplo? Que todo lo que tiene que ver con el federalismo le da sarpullidos. Claro, y el PSOE, pero claro, es que esto es así, mira, con independencia de cualquier circunstancia, el nacionalismo español de la actual dirección del PSOE no se diferencia en nada de la del PP, en nada. Claro, entonces, pues esto tenemos que ir terminando, pero es una cuestión apasionante, ¿verdad? Sí, yo creo que se diferencian y que se pueden diferenciar de largo, y que el españolismo del señor Bono es muy similar al de otros dirigentes del Partido Popular, pero a pesar de eso es una posición distinta, la del Partido Socialista, la del Partido Popular. Ambos han cometido errores, y esos errores lo que han hecho es acrecentar ese independentismo. Eso me parece que todos estamos de acuerdo. Lo que hay que hacer es volver sobre ellos, recapacitar e intentar arreglarlo. Bueno, pues vamos a ver cómo termina la imputación y declaración del señor Mas a partir de mañana, y a lo mejor nos invitan de nuevo a hablar según cómo queden las cuestiones, ¿no? Esperemos que acabe bien. Muchas gracias, Jaime, ha sido muy ilustrativo. Muchas gracias a ti. Los catalanes han ido a las urnas hace 2 semanas y parece claro que algo tiene que cambiar. Quizás la próxima convocatoria electoral a la que estamos llamados todos nos ofrezca más datos sobre el futuro de España. El catedrático de Ciencia Política de la UNED, Ramón Cotarelo, y Jaime Ferri, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, han protagonizado este interesante coloquio con el que hoy concluimos sin distancias. Os agradecemos que nos hayáis elegido y os recordamos que mañana y todos los días podéis escucharnos a través de Radio 3 y siempre que lo queráis en YouTube UNED Radio y desde nuestro canal multimedia canal.uned.es. Adiós.